y ya pueden compartir. ¿Podemos tomarnos unos cuantos, no sé, un minuto, por favor, por en lo que llega un integrante del equipo? Claro, no te preocupes, mientras voy empezando a ver lo de la lista, mientras llegan, ¿sale? Ok, sí, perfecto. Acerca de la historia de la inteligencia artificial. Bueno, para empezar, antes de hablar de la inteligencia artificial en un concepto moderno como tal, vamos a hablar un poco de antecedentes históricos. Nos referimos antes de que existiera un campo de conocimiento llamado inteligencia artificial y muchísimo antes de que existieran las computadoras o siquiera la electrónica. Pero aún en tiempos antiguos ya se empezaba a considerar la posibilidad de crear una inteligencia fuera del cuerpo humano. Y a continuación nos vamos a enlistar un par de ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es con Talos, que proveniente de la mitología griega. Talos era defensor de Creta y era un ente con apariencia humana creado por Hefaisto, que era hijo de Hera. Aquí tenemos una representación de Talos, más o menos cómo se veía, y pues nos damos cuenta de que tiene una apariencia de robot, algo así. Entonces ya empezábamos a tener una noción de una inteligencia que no fuera precisamente humana. También está el ejemplo de la cabeza parlante. Bueno, es una leyenda, pero pues es parte que es la cabeza parlante del Papa Silvestre II, que se cuenta que pues, era un gran científico y también decían que tenía sus asuntos con el diablo, cosas por el estilo. Pero el aspecto es que ya tenía una máquina ajena al ser humano y que tenía un vocabulario limitado y aparte poseía el poder de la premonición. Podía contestarte un sí o un no preguntas que tú le hicieras sobre el futuro. Bueno, esa fue la parte de los antecedentes históricos y ahora ya vamos con la parte de la inteligencia artificial moderna. Compañero, ¿está ahí? Voy a reempezar. Voy a empezar otra vez porque sí, Bueno, les comentaba que en el año de 1936 Alan Turing fue el primero que publicó un artículo que tuvo bastante repercusión, que eran los números calculables, y era donde establecía pues, las bases teóricas de la teoría de la computación. ¿A qué se refiere esto? Alan Turing quería explicarnos que había problemas que no puedan ser resueltos con ninguna computadora de ese momento. Él fue el que inventó la máquina de Turing, que básicamente era un concepto abstracto que simplemente decía que, como lo podemos comentar como un autómata, era una máquina que resolvía problemas dependiendo del algoritmo que le dieras. Él dijo que en la teoría de la computabilidad no había una manera de que había problemas que no puedan ser resueltos por las computadoras. Si le das a la siguiente, Jaime, por favor. La teoría de la computabilidad tenía 4 preguntas principales para ver si una máquina podía podía resolver el algoritmo o no podía. Las preguntas eran, ¿qué problemas puede resolver una máquina de Turing? ¿Qué otros formalismos equivalen a las máquinas de Turing? ¿Qué problemas requieren máquinas más poderosas? ¿Y qué problemas requieren máquinas menos poderosas? Entonces, lo que Turing quiso hacer con su máquina de Turing básicamente era demostrar que había problemas que sí pueden ser resueltos con su máquina, con una computadora, pero eventualmente había algunos que no podían ser resueltos. De esta manera, dando a entender que necesitaríamos una computadora que pensara de cierta manera o que pudiera tener otra manera de resolver problemas para poder ahora sí que resolver los problemas que él trataba de ver. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí tenemos básicamente un diagrama de la teoría de la computabilidad que se define como un término matemático con que se conocen los estudios sobre teoría de la computación. Se basa principalmente en la teoría de la computabilidad y nos habla de la parte de la computación que estudia los problemas de decisión que pueden ser resueltos con un algoritmo o equivalente con una máquina de Turing.
Básicamente este algoritmo, este diagrama lo que demuestra es cómo se resuelve un problema mediante la máquina de Turing, y si no puede ser resuelto de esta manera, tendríamos que pues revisarlo con algún otro tipo de computadora diferente o con lo que comentábamos, una inteligencia artificial. Bueno, ahora hablemos de los orígenes de la inteligencia artificial ya empezando a formarse como concepto. Ya no hablamos solamente de los trabajos de Turing, sino es como el génesis de la inteligencia artificial, por así decirlo. Y comenzó con Warren McCulloch y Walter Pitts, que son reconocidos como los autores del primer trabajo de inteligencia artificial, y a la hora de hacer su trabajo se basaron en tres fuentes. La primera fue el conocimiento sobre fisiología básica y cómo funcionan las neuronas que tenemos en el cerebro. Básicamente, para hablar de inteligencia, pues el referente es el cerebro, es ahí donde pues, se producen todas las ideas, se guarda el conocimiento, etcétera. Y pues tenían que saber más o menos cómo funcionaban para poder eh, pues tener un concepto de inteligencia y poder crear inteligencia. También se basaron en el análisis formal de la lógica de Russell y Whitehead, que ellos escribieron un libro en donde incluían los principios básicos de la matemática, y pues se utiliza matemática igual para la inteligencia artificial. Y también se basaron en la teoría de la computación de Turing, que ya les explicó mi compañero anteriormente. Después tenemos la primera vez en la que se acuñó el término tal cual ya de inteligencia artificial moderna. Esto fue en el año de 1956 con investigadores como John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, que son considerados los padres de la inteligencia artificial moderna. El término lo acuñaron durante la conferencia de Dartmouth y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Bueno, una continuación sobre los avances que hubo en la historia de la inteligencia artificial, pues nos da que en 1987 Martin Fitzgerald y Oscar Firstein describieron los atributos, bueno, algunos de los atributos pertenecientes a un agente inteligente, ya que estos agentes inteligentes no solo se encuentran en computadoras, sino en cualquier máquina que se considere inteligente. Bueno, nombrando los atributos, pues tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones, tiene la capacidad de obtener conocimiento, o sea, puede aprender, pueden resolver problemas, incluso descomponiendo estos problemas complejos en otros mucho más simples, es capaz de realizar operaciones más complejas, entiende, o sea, posee la capacidad de dar sentido a cosas muy ambiguas o contradictorias. También planifica, predice consecuencias. Esto era lo que ya habían explicado sobre la predicción de cosas. Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos. Puede distinguir entre varias situaciones similares. Puede ser original, creando ya sea conceptos o ideas, y hasta utilizar analogías. Generaliza, puede percibir y modelar el mundo exterior, y puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. Bueno, al describir estos atributos, la inteligencia artificial se ha expandido a muchas áreas de la investigación. Rompiendo esquemas se refiere a que en 1997 1997, la supercomputadora Deep Blue de IBM le ganó al campeón mundial de ajedrez del año anterior, que es Garry Kasparov. El año anterior, perdón, se habían enfrentado y Garry Kasparov obtuvo la victoria. Aquí es donde la inteligencia artificial empieza a verse en otros ámbitos fuera de la investigación. Bueno, otro avance o otro ejemplo del avance que ha tenido la inteligencia artificial en años recientes sucedió en el 2011, en donde el supercomputador Watson de la empresa IBM
Ganó el concurso de televisión de Estados Unidos, es un programa llamado Jeopardy, y el programa va de realizar preguntas y algunas cuestiones de diferentes ámbitos, esa cultura, conocimiento, etcétera. Y la supercomputadora le ganó a los dos mejores concursantes que había tenido el programa, que eran Brad Ruttler y Ken Jennings. También en el año 2011, la empresa Apple presentó por primera vez su asistente virtual Siri, pero integrado en un smartphone, en este caso el iPhone 4S, y fue donde apenas empezó a tener experiencia en el aprendizaje automático y el deep learning, o conocido como aprendizaje profundo. El deep learning que utilizaba deep learning para aprender de todas las experiencias que tiene con los usuarios y de esa manera ir creciendo de cierta manera. Como tal, no es una inteligencia artificial, pero ya es lo más cercano que tenemos actualmente a pues, una inteligencia artificial formal ya presentada para los usuarios. La inteligencia artificial de Google, AlphaGo, se enfrentó al campeón mundial de Go. Es un juego milenario de estrategia. En una partida de 5 juegos, AlphaGo ganó los primeros 3 juegos y el último juego lo perdió solo por un movimiento inicial de Seedou, que era el campeón mundial en ese tiempo, lo que demostraba lo poco entrenada que estaba la inteligencia hacia pues, situaciones no previstas. Bueno, ya un poquito algo más actual. En el 2017 teníamos una compañía que se llama OpenAI, que es una compañía que se dedica principalmente a desarrollar inteligencias artificiales para diferentes aplicaciones y ellos desarrollaron un bot que se llama OpenAI 5. Ese bot lo que hizo fue que hay un videojuego que se llama Dota 2, que es un MOBA, y durante el torneo de International en el 2017, que es la final de este juego, presentaron a este bot para jugar con un exjugador profesional de este juego. En dicha partida, el bot, después de haber entrenado varios años, realmente fue en un periodo corto, ya que como comentamos, gracias al deep learning, pudo practicar varias partidas y realmente el bot obtuvo experiencia de aproximadamente unos 130 años en aproximadamente un mes, ya que este bot jugaba partida tras partida tras partida y podía de esa manera aprender. Entonces, en este año, en el 2017, fue cuando por primera vez se vio que un bot podía derrotar a una persona en este videojuego. Ya después, en el 2019, después de seguir así que entrenando este bot, en el 2019, igual en International, derrotó al campeón de ese torneo en una partida de 5 contra 5. Esto ya demuestra que pues, realmente este bot que esta compañía logró fabricar, pues ya tenía un entendimiento bastante superior que las mismas personas y mismos expertos de cierta aplicación que tienen estas personas. Entonces, pues ya realmente es algo que pues podríamos considerar que ya es algo inteligente que aprendió y pues pudo hacer estas aplicaciones y pudo derrotar a estas personas. Bueno, ahora con la situación de la pandemia, se ha incrementado el uso de sensores y dispositivos automatizados, pues para la detección temprana de paciente cero y, y controlar el foco de contagios. Por otro lado, también crece el uso de low code, que permite a los usuarios sin mucha experiencia o formación técnica desarrollar aplicaciones y aprovechar al máximo el uso de la inteligencia artificial. Bueno, a continuación incluimos un pequeño video a manera de resumen y que también otorga algunos datos que no incluimos en la presentación textual, pero pues aquí se les van a presentar. Javier, si tiene audio no se escucha, ¿eh? Creo que no tiene audio. No, creo que no se escucha.
Bueno, entonces déjame checar porque sí debería de escucharse, pero no sé por qué. Comparte, o sea, ¿Compartiste el audio desde el principio? ajá, No sé, a ver. trata de compartir nada más la presentación, o sea, no la Ya, ventana, sino ya compartí sonido. estas. Karel Capek, Cortés Velázquez, No sé, estoy ahí estudiando la se maestría en escucha, ¿me tecnologías pueden de confirmar, por favor? Sí, ya se escucha, ya, dale. Vale. la información del Instituto Tecnológico Superior de Huachinango. A continuación les presento una breve historia de la inteligencia artificial. Todo empezó en 1854 cuando George Boole argumentó por primera vez en la historia que el pensamiento lógico podría sistematizarse de la misma manera que se resuelve un sistema de ecuaciones. En 1921, Karel Capek acuñó el término robot en su obra de teatro Rossum's Universal Robots. Su etimología proviene de la palabra robota, que en muchas lenguas eslavas significa trabajo duro. En 1936, Alan Turing publica su artículo sobre los números computables en el que introduce el concepto de algoritmo y sienta las bases de la informática. En 1941, Konrad Zuse crea Z3, la primera computadora programable y completamente automática. Se considera el primer ordenador de la historia moderna. En 1941, las leyes de la robótica, las cuales se supone que todo robot debería cumplir, nacieron del relato de uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos y famosos de todos los tiempos, Isaac Asimov, concretamente en el cuento titulado Círculo Vicioso. Estas leyes son 3 y establecen que 1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En 1950, Alan Turing propone en su ensayo titulado Comparing Machinery and Intelligence, el que sería conocido como el test de Turing, una prueba de comunicación verbal hombre-máquina que evalúa la capacidad de las segundas de hacerse pasar por humanos. En 1956 nace el término inteligencia artificial, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Klaus Shannon acuñaron este término durante la conferencia de Dartmouth para referirse a la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, pero erraron a la hora de prever cuándo llegarían las primeras inteligencias artificiales, ya que confiaban que para la década de los 70s estaríamos rodeados por inteligencia artificial. ELIZA, desarrollada en el MIT por Joseph Weizenbaum, fue quizás el primer chatbot del mundo. Fue el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a comunicarse con nosotros, en nuestro lenguaje, en lugar de requerir una programación en código. En 1961, Marvin Minsky publica Pasos hacia la inteligencia artificial, donde recoge los primeros pasos del campo de la inteligencia artificial en un trabajo académico. Sirve de inspiración a otros investigadores e impulsa nuevas iniciativas. Más adelante, en 1969, el cofundador del MIT escribe Perceptrones, el trabajo fundamental del análisis de las redes neuronales artificiales. En 1979, un ordenador vence al backgammon. El profesor en la Universidad Carnegie Mellon en los Estados Unidos, Hans Berliner, crea el programa informático BKG 9.8, que vence al entonces campeón mundial Luigi Villa. La victoria impulsa nuevos proyectos para juegos más complejos. En 1987, Martin Fitzgerald y Oscar Fitzchain describen los atributos de un agente inteligente. Su trabajo identifica y define muchas de las características de los sistemas inteligentes, además de la capacidad de comunicarse. Abre nuevas vías de investigación para la inteligencia artificial. 1996, Deep Blue, la consagración definitiva de la inteligencia artificial. Cuando IBM demostró que un sistema informático era capaz de vencer al ajedrez a un humano, y no a un humano cualquiera, sino al campeón del mundo, Garry Kasparov, Deep Blue sirvió de base para que la industria tecnológica y la sociedad en general cobrara conciencia de las posibilidades de la inteligencia artificial. 1997, Stanford Cart. Este vehículo, uno de los primeros vehículos autónomos de la historia, se convirtió en el primero en recorrer con éxito un espacio ocupado por obstáculos de forma autónoma. En 2011, Watson, desarrollado por IBM, ganó el popular concurso televisivo Jeopardy frente a los dos máximos campeones de este programa. Tuvo que ser capaz de entender las preguntas y respuestas con más de 200 millones de páginas de contenido almacenadas en su sistema. Además, tuvo que realizar jugadas inteligentes a la hora de elegir las categorías o apostar una cantidad en la ronda final. En 2014, un bot computacional llamado Eugene Guzman fue capaz de engañar a 30 de los 150 jueces a los que se sometió durante el test de Turing, haciéndoles creer que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años.
2016, chatbots, las herramientas que permiten la comunicación automatizada entre humanos y marcas o empresas a través de redes sociales o comunicaciones de voz. Microsoft decidió llevar su chatbot Tay a Twitter para interactuar con los usuarios en tiempo real, pero en apenas unas horas, Tay pasó a ser de una amena compañera de charla a convertirse en una auténtica nazi y racista. Para finalizar, las aplicaciones de la inteligencia artificial en la actualidad son formación directiva, salud y biotecnología, comercio, educación, servicios financieros, entre muchas otras. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Farid. Y bueno, aquí están nuestras referencias. Y básicamente eso sería todo por nuestra parte. Muy bien, chicos. ¿Alguien que quiera comentar algo al equipo? Pues a mí Sí. me agradó, sorry. Ahí sin miedo iba a decir nada más. Ya, que a mí me agradó como que cómo hicieron toda esa transición, pero también enfocándolo en los casos de hechos reales que en donde se ha presentado y me gustó que pusieron como áreas que son como muy entretenidas, entonces te llama más la atención y conoces más. Eso me agradó. Exactamente. Muchas gracias. Estuvo padre que pusieran lo último, ¿no? Así como hitos, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. Sí, pues realmente lo que tratamos era como encontrar partes de diferentes cosas. O sea, sabemos que mucho también viene dentro de la ciencia ficción, pero pues creo que también tiene mucho que ver ahí por la parte de la influencia que ha tenido las aplicaciones reales en estas, pues en la ciencia y todo, en la ficción y todo eso. Exactamente. Maestra, ¿me Bueno, podría recordar cómo se llama la sintaxis de los dos puntos? La que sirve para hacer rangos. comodines, son comodines. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Así lo ubicamos y vamos a ver, así como, ¿para qué nos sirven los comodines? Ahorita lo que nos está funcionando, pues es nada más para hacer un intervalo, ¿no? A ver, creo que era este, ¿no? En donde íbamos poniendo, ¿no? Entonces, aquí voy a poner un comando de imágenes, nada más para ver qué tan bueno es esto. Yo tengo un directorio de imágenes aquí, lo voy a usar nada más para... Y bueno, aquí le voy a poner un figure y un image. Y se supone que este comando te manda una ventana en donde tú ves la imagen. Pero aquí no estoy viendo yo absolutamente nada. Ahora, si yo lo corro, ¿no existe Elena? No puedo creerlo. Ay, ay, ay. Es que los separé. 03 colores. Ah, sí, sí lo hace, compañeros. Aquí está.
Bueno, ahí está, sí lo acepta en imágenes. No sé qué tan bueno sea, sobre todo cuando ya hacemos procesos en ella o hacemos uso de funciones, ¿sale? Pero bueno, ahí se los dejo para que conozcan estos live scripts. A mí en lo particular no son lo que me encanta. Y también lo que podríamos poner aquí, no sé, fíjense, se puede poner color bar. A ver, ahí está el color bar. O una leyenda. Bueno, tiene sus opciones, ¿no? Ok, aquí estamos en el editor. Y también se puede salvar, algo que es padre, pues se puede exportar, por ejemplo, a PDF. Y entonces, este que tengo aquí yo lo tengo. Y estamos aquí. Entonces, este es el ejemplo, el mismo programa, pero en PDF, ¿no? Está siendo utilizado. Se me hace que todavía no termina de salvarlo. A ver. Ya, aquí está. Y bueno. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les gusta el live stream? Más o menos. Sí se ve útil para cosas así como rápidas. Yo siento que yo preferiría más como los programas como siempre hacíamos, pero depende. Exactamente. Yo también Está, creo. está curioso. Sí. Y sobre todo que, bueno, si no sé, por ahí tienen que exportar, por ejemplo, código, pues igual y es padre hacerlo aquí para, pues les pone sintaxis y esas cosas, ¿no? Colorcitos. No sé, se me ocurre. Pero bueno, Me recuerda un poco a las Jupyter Notebooks. ¿esas cuáles son? Bueno, cuando programas en Python, por ejemplo, o Ajá. bueno, yo lo utilicé para un modelo que estábamos haciendo para una clase, pero el punto es que es igual que una hoja de código normal, como en cualquier editor, pero puedes crear como bloques y ejecutar el código por bloques. Entonces, obtienes como tus resultados por Ahí cada está sección padre. y está el código segmentado. Entonces, a veces no tienes que repetir todo el código, sino nada más la sección que te interesa o cosas por el estilo. Eso está padre porque, sobre todo cuando ya tiene los resultados de una sección, ¿no? Y tardó mucho, que nada más corre lo que falta. Bueno, hablando de eso que estás mencionando, aquí tenemos una gran ventaja. Dentro de, no, bueno, sí, les dije, ¿dónde salieron estas variables? Esas salieron de la corrida del programa de LiveScript. Entonces, si yo ya tengo en memoria información que quiero guardar, para la siguiente vez que llegue a MATLAB y ya la tenga en memoria, a mí se me ocurre, por ejemplo, si ya procesaste muchas imágenes y de ellas ya tienes un dato que necesitas, dígase fondo, dígase ese promedio, algo, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es guardar esto, o sea, la memoria, entonces tú le puedes ir aquí a Save Workspace. Y entonces tú le dices, aquí les recomiendo que sea algo representativo. Por ejemplo, estamos aquí y entonces aquí le vas a poner, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Estamos a agosto 12, 2021. Y luego aquí le vas a poner variable de fórmula general. ¿Sí? Entonces, si otro día quieres llegar y usar toda esta información que ya habías calculado y que te tardó mucho, entonces tú cuando entras estás así, ¿vale? Estás sin nada.
¿Sale? Entonces, aquí tú le dices que quieres importar los datos y te dice, permítame por favor, aquí está, que de dónde, ¿no? Entonces tú le dices que lo tienes en el directorio donde lo guardaste. Ajá, aquí te va a poner todo lo que hayas guardado. Si tienes varias, como en varios puntos y dijiste, ah, pues aquí ya hice esto y aquí ya calculé otra cosa. Aquí tú le puedes decir que lo quieres recuperar y te va a decir exactamente cuáles de todas las variables quieres sacar. Aquí está. Entonces, imagínense que yo quiero recuperar todo lo de la imagen, no lo demás. Entonces, yo le digo que solamente me recupere la imagen y aquí está. ¿Vale? Y pues ya en lugar de tardarme, ya nada más le digo que abra la ventana y que me muestre la imagen. Aquí está. ¿Vale? Para eso nos puede servir el guardar el workspace como un archivo M. Y aparte, como estamos hablando de archivos de texto planos, pues es muy rápido, ¿no? Porque unos poquitos K y ya, es suficiente. ¿Vale? Bueno, esta parte, ¿no? ¿Sí vimos la ayuda ese día, compañeros? No, maestra, creo que no. ¿No? Entonces, hay dos opciones para generar la ayuda. Una es doc, y entonces yo le digo, ¿qué hace el comando image? ¿Ok? Y entonces me abre la ayuda, pero como una página, digamos, dentro de la misma aplicación. Y ustedes pueden ver la sintaxis, déjenme aumentar un poquito, la sintaxis, una pequeña descripción y ejemplos. Y estos ejemplos se pueden copiar y pegar allá y lo podemos ejecutar, ¿no? Entonces aquí está. Ejemplo esta, ¿no? Entonces voy a abrirla. Le copié ahí, le pegué. Y esta es una de las imágenes que tiene MATLAB ya definidas, ¿no? Entonces hago lo mismo. Por ejemplo, aquí quiero hacer el comando de arriba, con flechitas hacia arriba, recupero el comando y ya nada más le cambio qué imagen quiero que se muestre. ¿Ok? Aquí está. Entonces, la ayuda no solamente te sirve para explicar el tema, sino para recuperar comandos que ya tenemos ahí como ejemplos y simplemente, por ejemplo, lo copio, lo pego y se ejecuta. Aquí está. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirve la ayuda. Ahora, les dije que había dos formas de entrar a la ayuda. Uno es doc y la otra es directamente decir help. Help image. ¿Ok? Y el help image es como una versión corta de la ayuda, o sea, de todo lo que pusimos allá arriba. ¿Ok? Y se va a poner, pero directamente en la consola. No te va a abrir una ventana y todo eso. Y todo esto, ¿ok? ¿Qué nos está faltando de la ayuda que teníamos en las ventanas? ¿Qué creen que nos está faltando? Las imágenes, ¿no? Todos los ejemplos, ¿verdad? Como que no recuerdo si alguna vez he visto que incluyen aquí o solamente son unas descripciones así muy cortas de lo que hacen.
Ay, perdón, quería estornudar. Entonces, no es lo mismo, pero esta es como una versión cortita. Si quieres rápido saber qué hace, por ejemplo, el comando zoom, y te lo da rapidísimo. Miren, si vienen ejemplos, pero son más pequeños, ¿no? No es como, por ejemplo, este es el caso de zoom, y si hacemos el doc de zoom, que nos abre la documentación, aquí está. Mucho más, ¿no? ¿Okay? Entonces, esta es como la versión muy corta de la ayuda, y en algunos casos sí vienen ejemplos, pero son mínimos, no es como la otra. ¿Okay? En un caso o en otro, como hayan llegado, hay algo importante que aparece al final de la ayuda, y es el sí also. Entonces, estos son comandos relacionados con el anterior que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la suma, hay comandos parecidos, que es el producto, me imagino que es el acumulado de una suma, ¿ok? La diferencia, y si es flotante. ¿Okay? Y déjenme contarles que esa fue la forma en que yo aprendí MATLAB. Yo encontraba un comando, me iba al final y veía que había que se relacionara con él. Y entonces esto me fue ayudando para conocer. O por ejemplo, ¿se acuerdan que hace poquito vimos Image? Por ejemplo, Image tiene comandos relacionados con él, como es ImageSC, como Color Map, ImRead, ImShow, ImWrite, ¿sale? Y son comandos sí que tienen relación y que vamos conociendo, porque o uno a otro se complementa o son del mismo tema, no necesariamente complementarios, pero sí del mismo tema, ¿no? Bueno, esto es la ayuda. Algo también que quería comentar es, si ustedes tienen una función, ahorita vemos cómo se hacen las funciones, ¿verdad? Pero si tenemos una función como ¿ok? Entonces yo le voy a decir que lo corra nada más para que lo incluya dentro del path. No lo va a hacer ni nada, ¿verdad? Claro. Pero yo aquí le digo help divisores. Y me dice toda la documentación que yo puse en mi función, que es una función para esto, que tiene estas entradas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si esto está en algún otro lenguaje, pero eso me gusta mucho. Bueno. ¿Vimos el editor, compañeros? No. No. En esta Bueno, clase no, Miss. es que como es por eso, porque lo estamos viendo en tópico 1, pero ya vamos un poquito más avanzados, entonces de repente no me acuerdo en dónde quedé. Bueno, aquí dentro de MATLAB decimos que vamos a crear uno nuevo, script, y aquí teníamos la otra que era LibScript, ¿verdad? LibScript, o una nueva función, y ya tiene como el machote en donde nada más rellena la información. Entonces vamos a hacer un nuevo script y te abre el editor. ¿Ok? En este editor tenemos algo padre, es que está integrado, la parte del debug con el editor, de tal manera que yo puedo correr
programas e ir revisando qué está ocurriendo dentro de ellos. Voy a abrir este programita que hice para mi clase de álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de este comando clear? Sí. Que era el que limpiaba memoria, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces, el clear es para limpiar la memoria. Chequen cómo ahí se me va la memoria, ¿ok? El close all es para cerrar ventanas. Si tengo, así como lo hice hace ratito que presenté imágenes y eso, con esto cierro esas ventanas. Y la otra es CLC para que se limpie la consola. Todos mis programas empiezan con esos 3 comandos. Ahí están. De tal manera, ¿qué puede pasar cuando no funciona bien mi programa? Errores, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo corro y me manda a la consola los errores, o sea, los mensajes de error, lo compongo, y si yo no limpio esa consola, puede ser que la próxima vez también haya errores. Sí, sí. Hasta ahorita me avisó el internet, perdón. Me dicen cuando ya se vaya. Creo que ya estoy bien. Ya la vemos bien. Ya se ve. Ok, perdón. De repente nuevo. esto me falla. Ok, entonces, les decía que si yo corro un programa, no sé, por ejemplo aquí, que me faltara yo lo corro, me va a mandar errores aquí, ¿sale? Si yo no limpiara aquí la pantalla y yo lo volviera a correr ya después de haberlo tratado de componer, va a seguir los errores, ¿sale? Y cuando son muchos, yo me puedo confundir y decir, estos son los que ya corregí o estos son los que no he corregido, ¿ok? Entonces, por eso es que siempre recomiendo que se limpie la consola de tal manera que la siguiente vez que yo ya lo corra, aunque tenga errores, ¿ok? Yo sé que esto bueno, es que ese error no es de esto. ¿Ok? Así. Cuando yo lo corro, yo sé que esto que me aparece en pantalla es de mi última corrida. No es previa ni nada. ¿Ok? O mensajes o cualquier cosa que yo haya puesto, banderitas o lo que sea. Yo sé que eso es lo último de mi programa. Ahorita no hagan mucho caso de la sintaxis. Lo importante aquí es que yo puedo hacer breakpoints. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, lo corro, y ahí me espera. Entonces, yo ya puedo ver cómo es X. Pues X es un intervalo que va de -2 a +2, yendo de 0.5 en 0.5. ¿Sale? Y luego podría decir yo, no, ¿sabes qué? No quiero que sea así. ¿Ok? Quiero que el rango no sea de 2, que sea de 5. ¿Ok? Si yo veo a X, ya la modifiqué. Y si yo continúo mi programa, lo puedo continuar en pasitos o que termine todo, ¿no? Y entonces, mi resultado ya es de -5 a +5. ¿Ok? Entonces, ahí lo que quiero que quede claro es, si yo hago breakpoints, me permite modificar las memorias o crear variables o lo que yo tenga, de tal manera que cuando continúe, ya continúa con esas condiciones que yo modifiqué. Entonces, esa parte es interesante porque no tengo que volver a correr desde el principio, sino desde donde yo dije que lo hiciera. ¿Ok? Otra cosa es que si yo estoy haciendo uso de una función,
yo puedo entrar a esa función y revisar qué está pasando. Por ejemplo, ese es de la otra clase, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que yo estoy corriendo este programa y quiero encontrar algo, ¿no? Entonces le pongo de 0 a 100. ¿Ok? Y aquí lo que hizo es mandar llamar una función. Y como le hice el breakpoint, yo puedo hacer un step in para entrar a esa función y también debuguear. Me puedo ir de paso en paso, de tal manera que si me coloco ahí, voy viendo de dónde a dónde está haciéndose. Ajá. O bien puedo decir, a partir de aquí ya continúa y termina, ¿no? Y ya me imprimió algo. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirve el editor, para que yo pueda ir revisando dentro del programa que estoy haciendo o las funciones que estoy llamando. Todo se puede aquí hacer. Algo que me preguntaban en la otra clase es si la sangría era obligatoria para que lo detectara el programa. Según yo no es obligatoria, pero sí es conveniente. Y sí he tenido casos en donde no me compilaba y era eso, pero se me hizo muy raro, ¿eh? Fue un caso nada más en donde teníamos ese problemilla. Bueno, entonces... Ok, vamos a los identificadores de MATLAB. Ok, las variables, de acuerdo con el libro que yo he seguido, uno que se llama, la autora es Delores, se llama. Yo lo que ahí decía que solamente los 19 caracteres primeros de una variable eran los que revisaba para que fueran diferentes. Sin embargo, he intentado hacer de más de eso, que sean diferentes después del carácter 19 y sí me deja. Entonces yo no sé si es algo que se actualizó o si ya cuando se corre no es aceptable cuando son iguales y los considera como si fueran la misma variable. Lo único que yo les recomiendo para esto de darle nombre a las variables es de que sea representativo de lo que están haciendo. Porque de repente cuando estamos revisando programas viejitos, de repente no sabemos qué significaba esa A o esa B o esa C, a menos que estemos programando la fórmula general, ¿verdad? Pero si no, pues como que una A, B y C no te dice mucho. ¿Te acepta? Te acepta las letras y hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y los dígitos y el carácter de subrayado. Esas son las formas en que se tienen que dar los nombres. Luego, los comentarios son los porcentajes. Aquí, perdón, aquí tenemos, todo esto son comentarios fuera del código y dentro del código también, ¿verdad? Simplemente lo coloco y es para saber a qué se refiere, ¿no? Aquí está, ¿a qué se refiere? ¿Ok? Así, ¿no? Bueno, las variables, si yo no lo defino, toma un valor por default. Y si yo lo defino, lo tengo que poner aquí y decirle, este es un entero tamaño 16 que tiene valor 8. ¿Ok? Esa es la forma en que yo, es decir, no existe un paso anterior en donde yo diga de qué tipo es la variable. Simplemente cuando le asigno el valor, la primera vez tengo que decirle, o si lo omito, toma valor por default. ¿Ok? La otra es, cuando yo trabajo matrices, cuando es una constante simplemente le doy el valor, ¿sale? Cuando es una matriz, ya sea vector renglón, vector columna o matriz bi o tridimensionales o como sea, yo lo que tengo que hacer es poner los números
y el punto y coma me indica cambio de renglón. Entonces, en este caso, mi primer renglón tiene 1, 2, 3, cambio de renglón, 20, 21, 22, cambio de renglón, así. ¿Ok? Y otra vez, no tengo que decirle desde antes que estoy ya tratando con una matriz de cierto tamaño. Voy a pasarme al editor. Aquí lo teníamos. Entonces, siempre mis programas empiezan así. ¿Ok? Y decíamos que una variable puede tener, estamos hablando de matrices, ¿no? Por ejemplo, si es... Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo. Este es el cálculo de la suma de los primeros números. Por ejemplo, A es 1, B que fuera 10. Aquí voy a empezar a trabajar comandos de for. Por ejemplo, ahí le estoy diciendo que la variable empieza en A y termina en B. Entonces, de 1 a 10. Y no definí qué valor tiene int, ¿no? Fue por default. Y aquí le voy a decir que, perdón, aquí la suma es 0. Y entonces la suma va a ser lo que ya tiene más ese valor que tengo ahí. Y aquí le digo que me imprima suma. Lo salvo en nuestro directorio. Entonces este va a ser el programa 01 variables. Lo corro. Añado al patch. Entonces me dice que del 1 al 10 su suma es de 55. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ahora, estas fueron constantes nada más, ¿no? Pero imagínense que yo quiero hacer una matriz en donde vaya viendo cuánto va sumando hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos a la variable donde llevemos las sumas? ¿Acumulado? ¿Cómo les parece? Acumulado está bien. Acumulado, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a poner acumulado y le voy a poner un 0. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es que el acumulado en la posición iésima va a ser igual a lo que va en la suma en ese momento. Aquí te va a decir un warning que dice que como no sabemos de qué tamaño va a ser y cada vez lo estamos cambiando, pues como que no es muy recomendable. Entonces, es warning, ¿sale? Ahorita lo podemos dejar así. ¿Sale? Ahora, no sé qué valor me dio acumulado. Aquí lo que puedo hacer es ponerle así, acumulado, y me dice que así se van acumulando las sumas de los números. O sea, cuando llevamos 1, cuando llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es como se va acumulando la suma. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que este es un acumulado es exponencial o es lineal? ¿Cómo es? ¿Cómo será? Y le voy a decir que me lo plotee para que veamos qué valores tiene. ¿Es lineal o es exponencial? Exponencial. Exponencial, más o menos. Claro, no es tan rápida como un factorial, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, si yo le digo que lo haga para más números, por ejemplo, para el 1000. Aquí se va viendo, ¿no? Si lo hago, por ejemplo, para poquitos, para 10, por ejemplo, y yo genero el valor factorial de... tendría que ser la función factorial. A ver, vamos a hacer esto. El factorial 1. Entonces, si estamos en el 1, más bien, mayor que 1, si es mayor que 1, entonces, factorial en la posición donde nos encontramos es igual a lo que hay en la anterior por I. ¿Cómo son los valores de... ¿Sí está bien, sí estará bien factorial? Está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con la suma? El acumulado, perdón. O sea, mientras este está en 55, este ya va en 3 millones. Por eso se ve así la escala. Está aquí y este ya va acá. Tendríamos que hacer más chiquito este, por ejemplo, hablar de al 5. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tal vez aquí ya se ve un poquito mejor. Que aquí van muy parecidos y luego ya se separa el factorial de la suma. Entonces, mientras las dos son exponenciales, es mucho más pronunciada la del factorial. El factorial se va muy rápido a valores muy altos que la suma que estábamos acumulando. ¿Sale? Entonces, cuando son variables así constantes, pues podríamos ponerle así, ¿no? A más B. Ajá. Pero si yo quiero matrices, entonces yo le tengo que poner los valores, por ejemplo, 15, 17, 1, cambio de renglón. 3, 6, 7, cambio de renglón. 7, 1, 0. ¿Ok? Así la podemos generar. Aquí está la matriz A. Acuérdense, doble clic y me abre algo parecido a un Excel. ¿Lo abrió? Eso está, no sé. Ahí está, perdón. Aquí está el Excel, parecido a Excel, perdón, en donde tú puedes ver la información que contiene. Y modificar, no solamente es visualizar, ¿no? Entonces ya aquí yo le puedo decir, imprímeme AA, y ya está modificada como lo dejamos aquí. ¿Sale? Mientras no le tengo que decir de qué tamaño va a ser la matriz, lo que sí tiene que ser es consistente entre ellas. Por ejemplo, si yo a B le pongo que son dos columnas, ¿ok? No puedo de repente poner una
de 3 columnas. Y las dimensiones no son consistentes. Entonces, no hay necesidad de que yo le diga, son de tanto por tanto, pero sí que los renglones que yo le ponga, pues sí sean de la misma dimensión. Aquí está. Entonces, yo le puedo decir, a ver, dime qué tamaño es B. Ahí está. ¿Sale? Entonces, los puntos y comas son para cambio de renglón. Y los renglones entre sí tienen que ser de las mismas dimensiones unos con otros. No puedo poner todos iguales, pero uno de ellos, el que sea diferente, porque entonces yo tengo que hacerlo más consistente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver la parte de acceder a los elementos de las matrices. ¿Sale? Entonces hoy, pues nada más vimos hasta a esto de cómo se iban generando las variables. ¿Alguna pregunta de hoy, chicos? No, ninguna. Ninguna, Miss. Muy bien. Entonces,